David tenía cualidades extraordinarias y lo convirtieron en un hombre extraordinario. Cuando usted haga cosas extraordinarias para Dios, Dios hará cosas extraordinarias con usted. Hace 8 días estuvimos viendo 3 cualidades. ¿Recuerdan? Primero, él tenía fe en Dios, creía en Dios. Segundo, tenía una relación con Dios, vivía una experiencia continua con Dios. Y en tercer lugar, no era conforme a su condición, sino que quería superarse. Y eso me habla de cualidades que Dios quiere ver en nosotros. Y en esta mañana quiero trabajar otras 3 cualidades que Dios vio en la vida de David. Y son áreas en las que usted y yo debemos de trabajar por agradar al Señor. Vamos a estudiar el 4º punto, que sería la cualidad que Dios vio en David. David era una persona optimista. Diga conmigo, optimismo. David fue un hombre que demostró tener una actitud diferente a las demás personas. Usted ve a David en el primer libro de Samuel, capítulo 16, ser llamado por Dios. Y dice la Biblia que tan solo era un adolescente cuando Dios lo llama y Dios le dice: vas a ser rey sobre esta nación. Él tenía ahora que visualizarse como rey. Israel en ese momento ya tenía un rey que era Saúl. Por lo tanto, a David le tocaba comenzar a escalar, comenzar a capacitarse, a prepararse para lo que venía y esperar en los tiempos de Dios de cuándo le iba a llegar su momento. Pero ya él tenía el llamado. En el siguiente capítulo, en 1 de Samuel capítulo 17, es donde se presenta la historia de David y Goliat. Y ese acontecimiento narra algo muy especial que pasa en la vida de David. Dice la palabra que David es enviado por sus padres para encontrarse con sus hermanos porque Israel está en guerra. Entonces David va a llevar comida a sus hermanos y a conocer cómo se encuentran ellos, para luego llevarle una razón a su padre, a Isaí. Pero dice la palabra que cuando él llega allá se encuentra con un escenario terrible. Ya llevan 40 días en guerra. El pueblo israelita está a un lado y el pueblo filisteo está al otro lado. Estaban en guerra y el país o el ejército que derrotara al otro lo sometía. Es decir, a partir del sometimiento, el otro país tenía que pagarle impuestos al que ganara, y ese país que ganara le quitaba todas las riquezas, usurpaba todo lo que le pertenecía. Entonces cada quien estaba peleando por lo suyo. El ejército israelita está allí para defenderse, pero los filisteos desafían a los israelitas y le dicen: saquen a uno de ustedes para que se enfrente a un guerrero que nosotros tenemos, y el que gane, ya damos por hecho que ganó toda la batalla. Entonces ellos ponen a un gigante que todos hemos conocido su historia en algún momento y se llama Goliat. Goliat era un hombre más o menos de 3,5 metros de estatura, un hombre grande con una armadura, toda su vida formado para la guerra. Entonces llevan 40 días donde este hombre sale al encuentro de cualquiera que quisiera salir. Y allí es cuando Goliat comienza a gritar y a decir: ustedes no son unos incapaces, ustedes no pueden derrotarme, a ver, saquen a alguien. Y comienza a insultar al pueblo de Dios y comienza a blasfemar en contra de Dios. Y todo Israel junto con el rey Saúl están amedrentados. Fue un acontecimiento patético. Dice la palabra literalmente que el pueblo estaba amedrentado. Ese término amedrentado tiene varios sinónimos. Estaban atemorizados, acobardados, intimidados, desalentados. Estaban desanimados, abatidos. Pero cuando aparece David, aunque David vio lo mismo que veían todos los israelitas, David fue diferente. En David había una actitud diferente y David era una persona optimista. La persona optimista es aquella que siempre tiene una esperanza. Con su actitud siempre espera lo mejor. El optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo. El optimismo es una actitud que nos lleva a hacer un análisis de la situación, a replantear cosas, pero a intentarlo de nuevo. Es una actitud que no nos permite caer en el desánimo. Y vemos allí a un David que era optimista.
Y ese optimismo de David estaba amarrado a la fe en Dios. Porque yo no le estoy hablando de un optimismo que nace de la mente humana, donde sencillamente tengo una mente positiva y digo que las cosas van a cambiar, pero el cambio lo mido de acuerdo a mi capacidad. No, David tenía un optimismo amarrado al poder de Dios, donde él esperaba cambios, pero no de acuerdo a su capacidad, sino a la capacidad de Dios. Por lo tanto, aunque Goliat era grande por su estatura, ahora David entra a entender que él tiene a uno más grande, que es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ese Dios estaba con él. Allí es cuando nace esa mentalidad optimista en la vida de David. Iglesia, siempre usted y yo nos vamos a ver expuestos a situaciones contrarias, desafiantes, atemorizantes. Pero allí en esos momentos de dificultad es donde Dios quiere ver una actitud positiva en nuestras vidas. Goliat era grande ante los ojos humanos, era invencible para todo Israel. Pero David vio en Goliat una oportunidad, porque David vio a Goliat desde los hombros de Dios. David sabía con quién estaba, quién lo respaldaba. Esa nación israelita estaba atemorizada, pero David pensaba diferente. David veía en él una cualidad y era una oportunidad para salir adelante. Hay una historia en la Biblia acerca de 12 espías que Moisés envía a Canaán para que inspeccionen la tierra antes de conquistarla. Y dice que ellos están en el desierto y salen y van a la tierra prometida y regresan con unos frutos grandes. Miran allá una tierra productiva de bendición, pero así como miraron la bendición, también ellos vieron gigantes. Ellos vieron allá gente que eran los dueños de ese territorio. Ellos mencionaron con sus palabras y dijeron: allá hay hombres de guerra, allá hay ejércitos armados. De esos 12 espías, 10 llegaron con una actitud opuesta a lo que Dios quiere. Tan solo Caleb y Josué dice que llegaron con una actitud creyendo al Señor. Los 10 decían: no se puede, pero Caleb decía: sí se puede. Ellos vieron lo mismo, pero su actitud fue diferente. Por eso la Biblia dice que Dios vio en Caleb un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Y cuando usted lee en el Antiguo Testamento, el término espíritu está con E minúscula. Siempre que se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en la Biblia se pone con E mayúscula. Cuando dice que vio en Caleb un espíritu diferente, está hablando no del Espíritu Santo, sino de la actitud, de su carácter. Una actitud diferente frente a las circunstancias. Una actitud diferente frente a los obstáculos, frente a los gigantes que se podían presentar. Allí en medio de los desafíos, de los problemas, de los gigantes que se levantan, tanto David como Caleb, como Josué, como esos hombres de Dios, tenían clara una palabra que está mencionada en Jeremías capítulo 20, versículo 11. Dice la Biblia: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Mas Jehová está con quién? Conmigo. Ellos lo entendieron. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es la palabra que generaba una actitud que agradaba al Señor. Claro, el optimismo se prueba en la dificultad. Cuando David vio a Goliat, luego cuando sale huyendo de Saúl, luego cuando se esconde en una cueva llamada Adulán, cuando es perseguido luego por su hijo Absalón que quiere matarlo, cuando es perseguido por los filisteos. Allí es cuando tenemos que entender, iglesia, que Dios prometió estar con nosotros, pero Él no prometió que no habrían gigantes. Él no prometió que no se podían presentar situaciones adversas, dificultades, enemigos que se puedan levantar, circunstancias difíciles, tropiezos.
Es determinante entender en ese momento el optimismo que Dios quiere ver en nosotros. Porque el optimismo, la actitud correcta frente a la vida, nos lleva a perseverar, nos lleva a ensanchar nuestra fe, nos lleva a provocar milagros, nos lleva a ser diferentes. Iglesia, el optimismo precede a la victoria, precede al triunfo. ¿Qué es lo contrario al optimismo? El pesimismo. ¿Y sabe qué significa pesimismo según el diccionario? El pesimismo es un estado de ánimo que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles. Un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimista niega el progreso, el desarrollo, el avance. Desde el punto de vista psicológico, constituye uno de los rasgos más señalados de la enfermedad conocida como depresión. El negativismo niega la fe. Nunca un negativo ha alcanzado grandes cosas. El negativismo te hace creer más en la realidad que ves que en la verdad que Dios ha dicho para tu vida. Una persona negativa no es coherente con Dios, no es coherente con la palabra, no es coherente con las promesas de Dios. Por lo tanto, si eres negativo, eso está atando tu destino y lo está conduciendo a un fracaso. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud diferente a las demás personas. Pásese al bando de los que son optimistas, de los que piensan con fe, hablan con fe, actúan con fe. Que su boca sea un parlante de la fe, de la palabra de Dios. Una vez en un cine había una cantidad de gente viendo una película y en un momento, ¡pum!, se fue la energía eléctrica y todo el mundo quedó a oscuras. Y cuando todo el mundo quedó a oscuras, la gente comenzó a gritar: ¡Ey, se fue la luz! Otro por allá dijo: ¡Ey, está muy oscuro! Pero posterior a eso, una persona sacó una linterna, iluminó el lugar y se calmó la situación mientras volvía la corriente. Mire, en la vida siempre hay dos tipos de personas. Frente a una situación adversa, hay unos que siempre dicen lo obvio, que siempre hablan de la circunstancia, que siempre recuerdan el problema, que recalcan lo que el médico dijo, que recalcan la situación económica, dicen lo obvio, lo que está sucediendo. Pero hay otro bando de personas que son los que sacan la luz, que son los que traen la solución, que son las personas que hablan diferente, que piensan diferente. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿qué tipo de persona es usted? ¿Usted es aquella que ilumina a los demás con sus buenas obras, con sus palabras, o que está limitándose sencillamente a mencionar lo obvio de los problemas, de las circunstancias, y con sus palabras negativas diciendo que no se puede salir adelante? Cuando vemos a Jesús, Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y luego cuando asciende al cielo, Él dijo: ustedes son la luz del mundo ahora. Usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la sal de la tierra. Y en medio de los problemas, de la adversidad, de los conflictos, podemos decir: hay una solución y se llama Jesucristo. El optimismo es una actitud que nace de la fe del creyente. Es una actitud que genera esperanza. Y a eso vino Cristo, a darnos esperanza. Él vino a cambiar nuestra perspectiva de vida. El que cambió la perspectiva en la vida de David fue Dios. La gente veía un gigante, David veía una oportunidad. ¿Cómo estás viendo hoy los problemas? Más grande que tu capacidad. Te estás abrumando por aquellas cosas que están sucediendo, ya declarándote en derrota, en depresión. Estás permitiendo que eso afecte tu salud, tu capacidad de pensar, tu capacidad de ejecutar. La gente a tu alrededor te está escuchando diciendo cosas negativas, contrarias. La gente que no es impía comienza a oírte hablar de que ya te vas a morir, de que esa enfermedad te va a matar, de que esas circunstancias están adversas. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero también dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dice la Biblia que al que cree
todo le es posible. No minimice el poder de Dios con sus palabras. No seque los milagros con sus malas actitudes, con sus comportamientos. Hay muchas personas que en medio de los problemas caen en una tristeza profunda, se llenan de temores, se alejan de Dios. Los problemas nunca te deben de alejar de Dios. Lo contrario a eso es que los problemas antes se tienen que acercar a aquel que tiene la solución en sus manos. Desarrollar una mentalidad donde entendamos que Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Que Dios está por encima de un dictamen médico. Que Dios está por encima de cualquier realidad humana. Que Dios está por encima de la capacidad del hombre de pensar. Dios es el creador de todas las cosas. Aún la Biblia dice que todo nos ayuda para bien. Así es que una persona optimista dice: esta situación Dios la va a revertir en bendición. De mi peor momento, Dios va a sacar mi mejor momento. De mi peor situación, Dios va a demostrar su gloria en mi vida y yo voy a salir de esto victorioso. ¡Aleluya! El ser optimista agrada a Dios. David, al enfrentarse a Goliat, arriesgó su vida. Pero Dios está buscando gente osada. Dios está buscando gente que crea. Dios está buscando gente que desafíe el poder de Dios. En el sentido de creer de que Dios está con nosotros y siempre nos dará la victoria. Iglesia, es mejor vivir creyendo que morir dudando. Es mejor que usted crea que va a haber una solución a derrotarse antes de tiempo. Porque quizás una mala actitud te está impidiendo entrar a la tierra prometida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a entrar a la siguiente cualidad. Vendría a ser la quinta dentro de la serie. David no era una persona susceptible. David vivió diferentes etapas de su vida que determinaron su trayecto al cumplimiento de los sueños. Antes de David llegar a sentarse en el trono, pasaron 15 años aproximadamente, donde vivió muchas circunstancias adversas. No todas las etapas fueron fáciles para David. Desde el primer momento en que David es elegido por Dios, mire lo que pasa. Está en 1 Samuel 16. Dice que el profeta Samuel llega a la casa de Isaí. Isaí era el padre de 7 hijos. Y dice que cuando Samuel llega, le dice: llámame a tus hijos porque Dios va a escoger a uno de ellos para ser rey. Y dice la Biblia que David llamó a todos, menos al menor. Y lo dejó por allá trabajando, haciendo las tareas. Allá lo mandó a la tienda a comprar algo. Le dijo: váyase usted por allá, usted no es una opción. Tanto así que Samuel dice: no hay ninguno de estos. Luego parece ser que el papá, yo no sé si fue que se le olvidó que tenía un hijo chiquito. Ay, verdad, David, ay, verdad. Si Dios no se acuerda, nadie se acuerda. Y lo llaman, y David llega, un adolescente, tranquilito. Pero David se para diciendo: sin importar que ustedes me hayan discriminado, Dios sí creyó en mí, porque Dios no ve la apariencia, Dios mira el corazón. Imagínense una persona susceptible. Mi papá no me llamó. Llamaron a todos mis hermanos y a mí ni me tuvieron en cuenta. Seguro se le olvidó que yo existía. Me voy a meter en una cueva. David, que venga. Susceptible. ¿Se lo imagina usted? ¿Se imagina cuando David llega al valle de Elá, donde se enfrenta a Goliat? Dice la Biblia que cuando David aparece en escena, lo primero que le dicen sus hermanos fue: ¿qué haces aquí? Váyase para la casa. Usted no tiene que estar aquí, usted es un niñito. Esto aquí es de guerreros, esto aquí es de gente valiente. Mire, aunque ese me está amedrentando, aquí estamos. Pero váyase usted.
Imagínese David susceptible, diciendo, mis hermanos no me quieren, nadie cree en mí, todos dicen que yo soy chiquito, nadie... Luego va donde el rey Saúl y le dice, rey, yo puedo tumbar a ese gigante. Y dice que le ponen la armadura y le quedó grandísima. Y se comenzaron a reír de él. Imagínense a David diciendo, en una depresión profunda, salir corriendo, así como cuando sale un niño corriendo y se mete debajo de un árbol, detrás de un árbol. Susceptible, en medio de las dificultades. Mire, David no cayó en tristeza profunda. Aunque el rey lo subestimó, aunque su papá lo subestimó, aunque sus hermanos lo subestimó, él sabía quién era en Cristo. Luego entra al palacio y dice la Biblia que lo llaman para que le tocara el arpa al rey, pero dice que el rey comienza a llenarse de envidia porque David venció a Goliat y comienza a ser famoso y lo comienzan a querer, y entonces ahora Saúl crea un complot para matarlo. Y en un momento en que David está inspirado con esa arpa, Saúl coge y le tira una lanza y así como Matrix, y pasó la lanza. Y en ese momento, aunque no lo mató, Saúl comenzó a empeñarse en matarlo y comenzó a crearle una mala atmósfera diciendo que era un traidor. Y ya todo el mundo en el palacio comenzó a hablar de él y a decir, David es un traidor, él quiere usurpar el trono, él quiere matar al rey, él quiere ser más famoso. Las críticas, la murmuración. Allí es cuando vino la gente contraria. Imagínense David saliendo del palacio. ¿Se imagina a David susceptible? Luego va a un lugar llamado Kiela, a un lugar donde va para esconderse, pero al llegar a ese territorio, la gente que vivía en el territorio lo traicionaron y le mandaron un aviso a Saúl diciendo, Saúl, aquí está, ven a matarlo aquí. Y David se entera que lo han traicionado. ¿Cuánta gente lo ha traicionado a usted? ¿Cuánta gente un día se burló de ti? Te dijo que no podías, que no eras capaz. ¿Cuánta gente contraria se ha levantado en nuestras vidas? Imagínense a Jesús susceptible. Sus hermanos no creyeron en él. Al principio dudaban de su llamado. Luego uno de sus discípulos lo traiciona. Luego Pedro lo niega. Los fariseos le dicen que está endemoniado. El rey no cree en él y lo terminan crucificando. ¿Usted se imagina a Jesús susceptible? Ay, hablaron mal de mí. Eso es mentira, eso es... Y por allá escondido. Si él hubiese sido susceptible, no hubiera ido a la cruz. Hermano, Dios necesita gente fuerte. Una cualidad que encontramos en David es que David no era susceptible. Una persona susceptible es una persona quisquillosa, que se ofende fácilmente. Es una persona que se siente ofendida frecuentemente y por cosas poco importantes. Es una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente. Y se dice que es sensible, es una persona susceptible, es demasiado delicada, es una porcelanita, no la toque porque se quiebra, y que es fácil de ofender. Y no podemos ser así, porque la vida no es fácil. Aunque usted y yo fuésemos perfectos, hablarían de nosotros. Mire a Jesús, Jesús era perfecto y no hablaban de él. No decían que era un mentiroso, no decían que era una persona que venía a usurpar, no decían que tenía a Belcebú dentro, que estaba endemoniado, que hacía cosas contrarias. Si lo mataron, allí es cuando Dios quiere que nosotros desarrollemos lo contrario a la susceptibilidad, y es un carácter fuerte, valiente, esforzado.
Por eso no le pida a Dios que le haga la vida fácil, más bien pida a Dios que le haga a usted fuerte. Porque la vida no es fácil. Si yo le dijera a usted la vida es fácil, le estaría mintiendo. La vida no es fácil. Y la gente susceptible no entra a poseer las promesas de Dios. Una persona fuerte no es frágil en sus emociones. No cae en el sentimentalismo donde eso se convierte en una debilidad. No es una persona de doble ánimo, variable, voluble, delicada. David es quien escribe: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Aunque mis padres me abandonen, yo tengo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo me voy a levantar, yo voy a perseverar. De ese error voy a aprender, pero me enfocaré hacia lo que Dios tiene para mí. Siempre va a haber gente contraria, va a haber gente que no va a creer en ti, que dude de ti. Van a haber personas que se van a levantar en tu contra, van a haber circunstancias adversas. Aunque fuéramos quizás perfectos, siempre habrían cosas. Y ahí es cuando usted y yo tenemos que tener piel de búfalo. ¿Piel de qué? Búfalo. ¿Sabe que el búfalo tiene una piel como de 5 centímetros? ¿Sabe para qué Dios le dio esa piel? Para que cuando llegara el tigre y lo mordiera, aunque sus colmillos atravesaran la piel, no tocara la parte interna de él, así es que podía seguir adelante. Necesitamos tener cuero duro. Es que me miró mal. Deje la bobada. Es que están hablando de mí. Que hablen. Aún la Biblia dice: bienaventurados cuando os vituperen, mintiendo, por supuesto, porque si lo que dicen de usted es verdad. Va a haber gente contraria, van a haber circunstancias adversas, se van a levantar gigantes, van a venir situaciones. Vas a entrar a un trabajo y te van a atropellar. Vas a entrar a un ministerio y quizá la gente no cree en ti. Dios te va a querer promover y van a venir gigantes. Frente a eso, ¿cómo vas a actuar? Frente a eso, ¿cómo vas a desarrollar lo que Dios tiene para ti? Iglesia, para conquistar las metas y acumular triunfos, debemos asumir el papel de la vida con propiedad y carácter. Se necesita carácter, se necesita ser fuertes y fortalecernos en Dios. A pesar de que la vida no sea fácil, tenemos la convicción de que Dios va a estar con nosotros. Y a pesar de los momentos difíciles, aguante. A pesar de las críticas, aguante. Crea en la palabra, pórtese bien, séale fiel al Señor, porque el Dios que te llamó te dará reconocimiento público. Usted tiene que atesorar la palabra que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me llamó, solo Él me puede quitar, nadie más. Si Dios me puso, solo Él me puede quitar. Si Dios creyó en mí, yo voy a creer en mí también. Y allí es cuando la bendición de Dios se dará. Y vamos a la última cualidad en esta mañana de esta predicación, y la sexta. David era un guerrero. Diga conmigo: guerrero. David no era un hijo mimado. No, David era un hijo formado. Dice la Biblia que desde que cuidaba las ovejas de su padre, dice que se enfrentaba a los osos y a los leones. Esa porción bíblica la hemos escuchado muchas veces, pero ¿se imagina usted esa escena? Imagínese David, 14 años, 13 años, en un campo abierto, cuidando, no sé, 100 ovejas, y se aparece uno de esos osos que hemos visto en televisión. Me pregunta eso: ¿usted qué haría ahí? ¿Sí lo ha visto? Y se para 5 metros. Y peor aún, un león. Imagínese un león. Un león. Yo creo que si David hubiera salido corriendo, se mete a la casa y le dice al papá: papá, es que había un león, yo creo que hubiera sido una causa válida.
El papá hubiese entendido, uy, claro, mijo, bueno, mal se vino. Pero David tenía algo diferente. David desde su niñez era un guerrero. Era un guerrero. Era un guerrero. Y él decía, bueno, aquí estamos solos. Esto no es cuestión de ovejas, es cuestión de usted oso y yo. A ver cómo es la vuelta. Y él cogía un palo y bueno, yo me imagino que David sabía artes marciales o yo no sé qué sabía. O tenía una guacharaca espiritual, no sé qué tenía él, pero ¡pum! Le ganaba a los. Después un león, bueno, ¿cómo es la vuelta? A ver, ¿cómo es? Por eso cuando David se aparece y ve a Goliat, lo vio pequeño. Él miró el oso era más gordo que este. Porque David tenía una mentalidad de guerra. Dios vio en David una cualidad, y es que David era un luchador. David era una persona con una mentalidad victoriosa, de triunfo, de salir adelante a pesar de las dificultades. Y lo que le quiero decir en esta mañana es que usted no puede, hermano, conquistar grandes cosas con temores y miedos que estén gobernando su interior. Dios usa a gente valiente, Dios usa a guerreros, a gente osada, que no se deja mangonear por el enemigo, creyentes que están dispuestos a todo con tal de ganar la batalla, porque sin batallas no hay victoria, y la victoria que Dios quiere traer para nosotros vendrá después de grandes luchas. Dice la Biblia que un día Jacob batalló con el ángel. Cuando Jericó fue conquistada por Josué, fue a la fuerza. Cuando Nehemías volvió a Jerusalén para reconstruir las murallas, dice la Biblia que él llegó allá a pesar de que habían enemigos, pero él dijo, vamos a guerrear. Le quiero decir algo, Dios te quiere hacer feliz, pero primero Dios te quiere hacer fuerte. Dios te quiere hacer feliz, pero primero te quiere hacer fuerte. Se lo repito, Dios te quiere hacer feliz, pero primero te tiene que hacer fuerte. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, dice la palabra del Señor. Los valientes. Ahora, la lucha espiritual que vemos en el Antiguo Testamento es una simbología de la lucha espiritual que usted y yo hoy tenemos que librar en el ámbito espiritual. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo habló acerca de una lucha espiritual que usted y yo tenemos que librar. Entonces el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es contra poderes demoníacos que están actuando en la gente. Hay demonios que se levantan, maldiciones que quieren estancar sus finanzas, demonios de incredulidad que quieren monopolizar nuestra mente, dañar nuestra manera de actuar. Allí es cuando Pablo dice, hay séquitos de demonios, está el diablo, hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a establecer el reino de Dios, eso era algo espiritual, y vino a hacerle la guerra al diablo. En el desierto se enfrenta al diablo. En varias ocasiones lo reprende de la gente, haciendo libre a la gente. Luego muere en la cruz, perdonando el pecado del hombre, y desciende a los mismísimos infiernos, y dice la palabra que llevó cautiva la cautividad y exhibió a Satanás triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Fue una lucha espiritual. Fue una lucha que él ganó, y luego de ganarla se aparece resucitado y les dice a los discípulos, les doy toda autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Tenemos autoridad. Sí, tenemos autoridad. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted tiene armas espirituales.
Usted tiene armas espirituales. Usted tiene que ser un guerrero espiritual. Si usted no es un guerrero espiritual, el diablo va a hacer con usted lo que quiera. Porque nadie va a pelear tus batallas, sino tú mismo, entendiendo la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Usted tiene autoridad para reprender a Satanás. Usted tiene autoridad para echar fuera al diablo de su casa, para que suelten sus hijos. Usted tiene autoridad para levantarse en victoria a pesar de las dificultades, de la oposición. Levántese en guerra espiritual. Dios quiere ver hijos guerreros. Dios no quiere ver hijos apaciguados. Dios no quiere ver hijos allí anodados por las situaciones. Dios quiere ver gente que le diga al Señor: yo creo en ti y voy a pelear la buena batalla de la fe. El libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Él es la fuerza. Fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Después de la guerra, Dios te establece. La guerra no te va a dejar derrotado. La guerra te va a establecer en el lugar de la promesa. Dios te dará la victoria. Dios te ascenderá. Dios derrotará a tus enemigos. Pero allí es cuando Dios quiere ver en nosotros que ejerzcamos nuestra autoridad en Dios. Que le creamos al Señor. No le pida a Dios que le quite a sus enemigos. Repréndalos usted en el poder de Cristo Jesús. Los enemigos anuncian tu victoria. Cuando David vio a Goliat, el tamaño de Goliat significaba el tamaño del ascenso. Imagínese David, imagínese si Goliat hubiese sido un enanito. Imagínese David pegándole a un enanito. Al otro día le cantarían: David mató al enano. No, la fama de David vino porque Goliat era un gigante. Eso significa que entre más grande sea tu problema, mayor será tu bendición. Entre más grande sea tu obstáculo, mayor será tu promoción. En el nombre de Jesús. David conquistó el corazón de Dios porque David era valiente. Iglesia, levantémonos a hacer guerra espiritual. Pelea por tu familia, por tus finanzas, por tu ministerio. Van a haber enemigos que se van a querer levantar, van a querer amedrentarte, asustarte. Pero Dios está interesado en levantar un ejército de personas que le creamos al Señor y que le digamos a Dios: Dios, yo creo en tu poder. Cualidades que agradan a Dios, cualidades que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Hoy hemos estudiado 3 cualidades. Primero, ser optimista. Segundo, no ser susceptible. Y en tercer lugar, ser un guerrero. ¿Cómo se logra esto? Se logra cuando identificamos, en primer lugar, el área en que estamos fallando. El 50% del problema se soluciona cuando identificamos ese problema. Seamos personas sensibles al cambio. No justifiquemos, no rechacemos lo que Dios quiere decirnos. No, analicémoslo. Hagamos que Dios pruebe nuestro interior. ¿En qué estamos fallando? En segundo lugar, rechacémoslo. Aquellas cosas que están afectando mi vida, mi carácter, aquellas palabras que salen de mi boca, aquella actitud contraria que estoy teniendo frente a las dificultades. Rechacémoslo en el nombre de Jesucristo. Y si usted detecta algo en su vida, diga: en el nombre de Jesús, yo echo fuera esto que no agrada al Señor. Y dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero que pongas la mente de Cristo en mí.
Muchas de estas cosas tienen que ver con una autoestima deteriorada, llena de temor. Desde niños muchas veces la gente ha sido marcada por palabras contrarias. No se puede. Ya se ha crecido con una mentalidad de derrota, de una mentalidad de fracaso, donde en la vida hemos cometido tantos fracasos que creemos que volverlo a intentar sería repetir la misma historia. Entonces no hay optimismo. Muchas veces nuestro carácter nos traiciona y con la primera prueba, con la primera dificultad nos derrumbamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú no puedes salir con una palabra de victoria y al primer obstáculo derrumbarte. ¿Dónde está tu Dios? Dios quiere hacernos fuertes y que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo me voy a levantar creyéndote a ti. Alimente su espíritu, su mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Conozca al Señor, porque cuando te enfrentes a tu enemigo, tu actitud demostrará primero con quién te encontraste. Si tú tuviste un encuentro personal con Cristo antes de encontrarte con tu obstáculo, tu actitud será diferente, porque la palabra ya estará sembrada en tu corazón. Cuando usted tiene un encuentro con el sanador y se encuentra con la enfermedad, usted sabe que el sanador puede curar la enfermedad. Por eso necesitamos meternos con la palabra, meternos con Dios. Usted sale ahora a su casa, mañana a su trabajo, y vamos a vivir muchas circunstancias, pero lo que va a determinar tu victoria no es la circunstancia, sino lo que hay adentro de ti. Tu manera de pensar, de ver las cosas, de ver las circunstancias, los problemas, las dificultades, y entender de que en Dios lo podremos lograr. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor.